Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa Economía de Opción. Estamos transmitiendo desde Ciudad Universitaria en la Universidad Autónoma de Querétaro y estamos saliendo al aire en estos momentos a través del canal 24.1 de TV WAC, en los canales 24 de Total Play y Axtel, en el mismo 124 de Megacable y en el 14 de Easy. De esta misma forma estamos apareciendo a través de las redes sociales de TV WAC y de Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas. Es un gusto dar la más cordial bienvenida y de la misma forma agradecer de manera anticipada al equipo y al staff que nos hace favor de ofrecer su trabajo como cada semana para poder llegar hasta sus hogares. En principio tenemos a nuestro amigo Paco Molgado, que es el encargado de Floor Manager. Tenemos a Denise Sánchez, que es el BTR, Viridiana Santana en audio y Edith Segura, que es nuestra productora. Muchísimas gracias, muchachos. Como cada semana, siempre con el favor de su trabajo, estamos llegando a las diferentes estaciones y a los diferentes canales que nos hacen favor de seguirnos. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante. Estamos ya por iniciar un punto en el cual se espera cada año el tema de declaraciones anuales. El día de hoy vamos a platicar de manera muy particular del área o del entorno de las personas morales. Y previo a dar inicio a nuestra plática, quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra nueva integrante de Economía de Opción. Ella es la maestra Isaura. Estimada Isaura, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Mauricio. Pues muchas gracias por la invitación ahora a formar parte de este equipo. Claro. Sergio, muchísimas gracias. Que me reciben, que me invitan, les agradezco profundamente. Y bueno, pues a colaborar aquí con ustedes y platicar un poquito con el público que nos ve, que nos escucha, para llevarles pues sobre todo temas de interés, temas que nos llamen la atención a todos y de los que nos encontramos ahorita, ¿no? Claro. Muy bien, buenas tardes amigos, bienvenida Isaura. Es un gusto poder colaborar aquí, seguramente con la participación tuya y la de Mau también pues estaremos teniendo programas de un interés general también, sobre todo para, como hemos dicho, para colegas, para estudiantes del área de contaduría y negocios también en lo general, y que lo que vamos platicando aquí les sea de una utilidad muy especial, que les ayude también en el desarrollo y desde luego los empresarios que nos ven también pues que lo tomen en consideración y si en alguna ocasión requieren también recomendarnos la inclusión de algún programa en particular o de algún tema en especial, pues con mucho gusto lo estaremos haciendo. La idea de este programa es eso justamente, el poder ayudar en todo lo posible, ¿sí?, a los que tienen que ver con los negocios. Exactamente, realmente nuestra oportunidad de participar aquí en este foro es la intención de poder sumar un poquito en razón de la comunidad, y en esa misma comunidad queremos felicitar y queremos agradecer a nuestra comunidad de la Facultad de Contaduría y Administración, a los muchachos, estudiantes y a los docentes que nos hacen favor de seguirnos en esta señal en estos momentos. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, vamos a dar inicio al planteamiento, a nuestro tema del día de hoy, ¿no? Declaración anual de personas morales. Pues por dónde empezamos, porque hay un chorro y la verdad no nos va a alcanzar en una hora. ¿Por dónde comenzaremos? Yo creo que la parte que hay que comenzar es precisamente con la obligación que tenemos todos los contribuyentes en ese entendido de que precisamente la ley del impuesto sobre la renta, que es la declaración por hoy la que está a cumplirse, sí se establece que deba de presentarse dentro de los 3 meses siguientes a que concluya el ejercicio, recordando que un ejercicio fiscal para estos efectos abarca del día 1 de enero al 31 de diciembre y que en tanto estamos hablando de personas morales, pues la verdad es que cualquier colectividad que tenga un fin económico, lucrativo, dentro de estas hablamos y la ley así lo contempla que puedan ser las sociedades mercantiles, desde luego en un primer momento, sociedades cooperativas de producción, sociedades de responsabilidad limitada, cualquier tipo de sociedad se considera persona moral. Y ellos, entonces, en ese entendido de cómo la ley establece en el artículo 9 precisamente la necesidad
de que le corresponda al contribuyente determinar esa contribución a su cargo y que todo parte de una fórmula general, por llamarle así, esta fórmula general partiendo de los ingresos y luego la ley me permita considerar las deducciones. Por eso hablar de ingresos menos deducciones autorizadas para también poder disminuir la participación de las utilidades de los trabajadores de las empresas que se haya pagado en el ejercicio para hoy. Estamos hablando entonces del ejercicio 2023. Y creo que aquí hay una parte o partes importantes a resaltar, sobre todo la cuestión de los ingresos, para saber si efectivamente estamos tomando los ingresos como debería de ser, o todos, y tomar en consideración otros puntos de los que iremos platicando aquí, que cuando la ley se refiere a deducciones autorizadas es lo que sí podemos poner, no lo que no. O sea, finalmente la ley definirá de una manera expresa lo que sí puedo considerar y en este caso habrá una identificación muy plena de las erogaciones, los costos, los gastos, pero que estén vinculados a la generación del ingreso también. Y por eso estaremos rescatando algunos de los requisitos de las deducciones. Por eso, pues también, Isaura, si ves algún otro punto, ahorita vamos entrándole en lo general y ahorita vemos cómo le hacemos. Perfecto. Bueno, muy bien. Sí, muy bien. Bueno, pues encontramos que en este ejercicio normalmente, bueno, todos sabemos que normalmente es, y bien nos lo establece la misma ley, ¿no? Los 3 primeros meses para la presentación de la declaración anual. Tenemos a principios del año, en el día 4 de enero del 2024, en donde dice el Ejecutivo, bueno, ponemos con su consideración que está disponible la aplicación para poder realizar la declaración anual de las personas morales. Ahora, ¿por qué nos la pusieron desde mucho antes? Bueno, el año pasado hubo una actualización en la forma en cómo se representaba o cómo se tenía que informar la declaración anual de las personas morales, porque entraron en vigor que se tenían que suministrar los 4 estados financieros. Y esos 4 estados financieros, desafortunadamente, muchos de los contribuyentes no los tenían realizados. Entonces, era una forma de hacer un match entre lo que tú le habías suministrado y lo que le habían suministrado terceros en favor tuyo a través de los FDIs, en donde ellos decían, yo voy a hacer en razón de esa manifestación propia y ajena lo que deberías de tener en tu estado de resultados, lo que deberías de tener en tu flujo de efectivo, no tanto en tu patrimonio, porque el patrimonio lo traíamos desde un año previo, ¿no? Entonces, en esa misma consideración fue donde empezaron a surgir una serie de errores que el contribuyente manifestaba, es que no me deja registrar, no me deja hacer, y que no me reconoce el coeficiente del año anterior, y bajo ese mismo esquema no puedo hacer, en caso de los que traían pérdidas acumuladas, el tema de la actualización y poderlas repercutir en el resultado del ejercicio correspondiente. Bueno, entonces en esa misma intención la autoridad dijo, te voy a dejar disponible el portal en esa intención de que tú puedas empezar a hacer tus ejercicios de que le registro, no le registro, no me dio, sí me dio, etcétera. A final de cuentas, con la intención de que pudieras mapear de manera eficiente lo que tú tienes en la contabilidad, que de una u otra forma ya lo tiene la autoridad, ya sea que se lo está suministrando a través de contabilidad electrónica o que se lo están ellos generando a través de la información que tienen acerca de los diferentes XML que tienen recibidos y emitidos por parte tuya. Entonces, bajo esa consideración, como tú bien decías, es una facultad que tiene el contribuyente de autodeterminarse el pago del impuesto conforme a lo que nos establece nuestra misma legislación tributaria. En esa intención o en esa amplitud de la autodeterminación es en donde la autoridad empieza a validar qué tan cierto eres en lo que le estás diciendo. En un principio no te va a decir nada. Va a dejar que le camines y que le camines y que le camines. Y hasta cuando se te hizo una ronchita, entonces, ahora sí mándamelo llamar, porque ¿qué crees? Hay una discrepancia en esto y en esto. Y el punto principal en donde normalmente se encontraban esas grandes deficiencias o diferencias era en el término de los ingresos, ¿sí? En el término de los ingresos, como tú bien referías, estamos hablando de impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta tiene particularidades del término de cómo voy a acumular el ingreso. No así de que lo tenga como efectivo para hacer el pago de los impuestos indirectos.
ese ya es un esquema colateral que inclusive ese impuesto indirecto ni siquiera se reporta en la declaración anual. Entonces nos dice, tú nada más dime que del 1 de enero al 31 de diciembre, de tu totalidad de facturas, tú me dices que fueron emitidas con tales características, a lo mejor pago en parcialidades, dime al 31 de diciembre de todas esas cuáles sí cobraste. Reconóceme el ingreso y sobre lo que sí tienes realmente cobrado, genérate tu propia aplicación del pago del impuesto sobre la renta. Ah, pero es que, ¿qué crees? Traigo algunos beneficios. ¿Cómo qué beneficios? Ah, bueno, pues es que le tengo que descontar el término del costo. Bueno, en principio, tengo devoluciones y notas de crédito. Ah, pero eso entra como un tema de deducción, no entra como un tema de ingresos, que era uno de los grandes errores en el cual el contribuyente decía, es que eran 1 menos 0.5 de estas notas de crédito, entonces mis ingresos son de 0.5. No, tu ingreso es de 1. Las deducciones, lo que tienes ahí como disminución es deducción y entra en otro apartado. Y entonces eran donde la autoridad te llamaba y te decía, primero que nada estás mal. ¿Por qué estás mal? Porque ni siquiera amarraste tus ingresos. Entonces estamos hablando que estamos haciendo una autodeterminación de impuestos. Entonces, ¿qué nos va a gravar el impuesto sobre la renta? La ganancia que podemos llegar a tener. Y en esa ganancia que podemos llegar a tener es ingresos menos deducciones. Vámonos por lo principal, que son el término de los ingresos. Y entonces ahí sí se recomienda que tengas una bitácora en la cual tengas mes a mes lo que emites, lo que cobras, para que lo vayas empatando con lo que le estás suministrando a la autoridad. El día de hoy la autoridad, inclusive en los pagos provisionales, nos establece, tú emitiste tanto de ingresos, pero los pusiste con esa característica que es pago en una sola exhibición, en automático te lo grabo para que puedas tener la consideración de que lo vas a llevar a la determinación del pago del impuesto sobre la renta parcial en el pago provisional, para que en el anual, entonces ahora sí ya le disminuyas del total del impuesto lo que hayas ido pagando de manera particular cada uno de esos meses. En esa misma intención, oye, ¿qué crees? Y la de siempre, ¿no? Es que ya emití las facturas de enero y estamos en marzo porque traía estaba concediendo un crédito a mi cliente de 60 días y entonces me dice que sí me paga, pero ¿qué crees? Que ya no quiere que aparezca esto, que ya no quiere que aparezca el otro. Ah, ok, bueno, el día de hoy inclusive la autoridad te da esa oportunidad, te dice, haz la cancelación de las facturas, pero en sustitución de una factura. Sí. ¿Por qué? Porque si lo haces de otra forma, entonces, ¿qué pasó? Le estás pegando en marzo a un ingreso que tú ya declaraste en enero. Y entonces, así te vas. Y entonces, es que es lo menos. Es una factura de 1,000 que tengo al mes. Sí, a lo mejor en este momento es lo de menos. En diciembre no va a ser lo de menos. Porque es en donde tenemos que recalcular ese esquema que dijimos, no lo reconocí en tal periodo. Y sí lo había reconocido y luego me dijeron que siempre no, que lo volviera a meter en el mes de abril, en el mes de mayo. Bueno, ¿qué crees? Las partes de las diferencias en razón a los ¿cómo se llaman? Actualizaciones y recargos, no es lo mismo que lo pagues de enero a que lo pagues de abril. Y entonces vas a decir, oye, pero pues es que es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso utilicen de manera eficiente los mecanismos de la emisión de la factura. Oye, es que me dice que si no le refacturo no me paga. Sí te lo refacturo. Cancelo mi factura original con errores en la emisión, con un, ¿cómo le llaman? Con un vínculo, ¿cómo le dicen? ¿Atributo? No, que tiene que se liga a otra XML. Tiene un nombre en particular en donde dice, es emitido con errores o sin errores, o que fue con errores, pero ¿qué crees? Sí se sustituye por medio de otro XML. Ah, ok. Entonces ahí ya me desfasó ese esquema, ¿no? Entonces son esquemas correctos que debemos de considerar para poder tomar, primero que nada, la emisión de las facturas, del tema de los ingresos, porque ese tema de los ingresos es el que dice la autoridad, bueno, si tú mismo los estás haciendo y los estás haciendo mal, al rato, pues, yo mismo te voy a determinar el impuesto. ¿Por qué? Porque ya no creo lo que me estás diciendo. Y en consecuencia, ¿qué? Te voy a sancionar. Porque estás haciendo una forma incorrecta de la aplicación de cómo se emite un comprobante fiscal digital. Entonces, en esa misma idea, también se vuelve sumamente interesante y sumamente importante tener mucho interés en este primer planteamiento, que es el término de los ingresos. Muy bien.
¿Le seguimos? Bueno, Sí, pero adelante, vamos adelante. siguiendo, fíjate, como en esta parte en lo que se planteaba respecto de nuestro punto de partida, los ingresos, y debemos de tomar en consideración cómo el SAT, la autoridad fiscal desde ya 2014, donde se genera como una obligación la emisión de los comprobantes fiscales digitales, entonces se convierten en un formato específico denominado XML. A partir de ese momento, debemos tomar en consideración que cuando yo emito una factura, el fisco ya lo sabe, porque ya está en la información, en la inteligencia, en sus bases también, de inmediato. Y es muy importante que la gente entonces haga esas conciliaciones también entre lo que hay en los XML, en lo global, con lo que estás declarando. ¿Por qué? Porque también la autoridad fiscal, desde el primer momento, cuenta con la información de cuántos comprobantes me emitieron a mí. ¿Sí? Y entonces, en esa comparación, cuando se presentan las declaraciones, se sabe si ha sido razonable o no, si es coincidente o no es coincidente, para entonces pues caer ahí con ello. Los contribuyentes deben tener mucho cuidado en dar instrucciones precisas de que desde el primer momento nosotros estamos diciendo de qué manera se cobró ese comprobante fiscal. Cuando le ponemos PUE, pues es pago en una exhibición. Para esos entendidos, el sistema ya sabe, ubica como que ya fue cobrado. ¿Para qué efectos? Para todos los efectos, ¿sí? Y si le llamamos un pago por definir, pues entonces será evidente que hubo que preparar un documento, un comprobante fiscal digital de manera global y que luego vendrán pagos parciales también que tengan los efectos hacia el impuesto sobre la renta o no, dependiendo de ese alcance. Aquí sí ser muy cuidadosos, sobre todo quien vaya a hacer la declaración anual para estos días. Entonces hay que verificar, hay que obtener todos los XML que fueron emitidos contra los que fueron recibidos y conciliar con lo que vine declarando en cada uno de los meses en los pagos provisionales. Con la consideración primero de que por hoy hay una propuesta de declaración también que el sistema, el Servicio de Administración Tributaria emite, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tiene todos los conceptos ahí alrededor. Y sí ser muy puntuales en lo que tú atinadamente decías, Mau, porque no es lo mismo una devolución, ¿sí? O un descuento, una rebaja, que de pronto lo amparamos con una nota de crédito y eso, hay quienes en el mes dicen, bueno, pues si vendí 1,000 y aquí tengo 100 de descuento, pues nada más declaro 900 de ingreso. No. Y bien lo puntualizaste y creo que hay que recordarlo a cada momento. Revisar lo que son deducciones, lo que no son deducciones. Seguramente ahorita estaremos hablando de algunos otros conceptos y con Isaura, pues que también vamos viendo ahí de manera conjunta, ¿no? Sí, claro, muchas gracias. Bueno, pues aquí tengo una duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los anticipos de los clientes, no? Porque a lo mejor, bueno, voy a hacer un poquito de mención. En mi área, pues yo soy administradora, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que estoy agradecida que inviten en esta parte, porque desde el área administrativa, pues yo creo que puedo preguntar o resolver algunas cuestiones que también nosotros como administradores a veces no vemos o no alcanzamos a dimensionar, ¿no? A lo mejor nosotros más decimos, bueno, pues que el contador lo haga, él me dijo, él me soluciona. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estos anticipos de los clientes, ¿no? Cuando se emite, por ejemplo, una factura por un monto y solamente dan una parte y se queda, como bien lo explicabas hace rato, ¿no? Se queda otra a deber o se queda crédito por 60 días, por 90 días. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este aspecto, ¿no? ¿Cómo entra aquí la autoridad o cómo podemos ayudar en este caso? Claro. Bueno, precisamente en ese tema, cuando hay anticipo de clientes, esa parte como tal no tiene una factura, pero sin embargo sí tenemos nosotros la oportunidad de poder reconocer de que le voy a hacer la factura. A lo mejor sí tengo que buscar que esa factura se la tengo que emitir antes de que se acabe ese ciclo, ese ejercicio fiscal. Precisamente, ¿con qué razón? De que si yo no lo hago el día de hoy, puedo generar un tema de discrepancia. ¿En qué oportunidad o en qué sentido? Oye, ¿qué crees? Yo te dije, fisco, que tengo 1,000,000 por términos de ingresos y el fisco me dice, ¿qué crees? Yo tengo tus estados de cuenta y dice que traes 1,500,000. Ah, pero es que esos 500,000 no son ingresos todavía. Entonces, ¿qué son?
¿Dónde quedaron? Es que fue un anticipo. Y fíjate cómo es una confusión también que se da en lo práctico, porque la gente dice, es que yo ya lo vendí, pero no me lo han pagado, entonces ya no debe de ser un ingreso, o incluso reclamarle al contador, pero ¿por qué quieres que pague impuesto ahorita si no me lo han pagado? Sí. A ver, y la pregunta sería, ¿ya le entregaste lo que le vendiste o lo que le ibas a vender? Sí. Entonces aquí una consideración es identificar los tipos de ingresos que hay para impuesto sobre la renta, y que en esto la ley del impuesto sobre la renta plantea que hay ingresos en efectivo, en bienes, en servicio y a crédito. Es una parte importante que debe recordarse incluso por nuestros colegas. El hecho de que no me lo hayan pagado no implica que la operación no se haya realizado. Y entonces surge esta parte de a crédito. Te vendo esto, cuesta 1,000 pesos, ¿sí? En ese momento, bien, lo compro, ahí está, listo. En ese momento tiene una coincidencia tan importante con el derecho que en este aspecto se entiende como una venta perfecta, compraventa perfecta, cuando las partes se ponen de acuerdo en el precio y en la cosa. Ah, bueno, pero tiene una trascendencia tan especial, dice en el derecho en lo general, aunque la cosa no haya sido entregada ni el precio haya sido pagado. Ya está a la venta, ya nos pusimos de acuerdo. Entonces, esos aspectos los recoge la ley del impuesto sobre la renta, específicamente en el artículo 17, donde va a identificar ahora en qué momento debo de considerar los ingresos, ¿sí? Y yo creo que aquí no hay que confundir personas físicas con personas morales. Estamos hablando de personas morales, y este artículo 17 lo va a referir. Y lo quiero dejar ahí como que muy puntual. Dice, a ver, lo que ocurra primero. Sí. Que se expida el comprobante fiscal, que se entregue materialmente el bien o se preste el servicio, o que se cobre total o parcialmente la contraprestación. Y lo que implica es que para el caso de los anticipos, pues iríamos, a ver, ¿hay anticipo? ¿No hay anticipo? Dependerá. ¿Se cobró total o parcialmente el precio? Pues parece que se cobró parcial. ¿De qué va a depender entonces? Ya cobré una partecita, definimos el precio, debe de declarar la totalidad de la operación y no solamente el anticipo. ¿Y dónde va a estar esa diferencia importante? La diferencia importante va a ser entre un anticipo y otro concepto que pudiera ser cualquier otra cosa de recepción de dinero. El anticipo de clientes implica el que se haya definido perfectamente el precio de la cosa, ¿sí? El precio de lo que estoy vendiendo, porque de una manera, si no está definido, ¿qué voy a acumular en su totalidad? ¿Sí? Ahí es donde hay un punto importante, creo que a resaltar. Ya te acabas de dar remembranza a las clases de Derecho en materia de contratos, amigo. Sí, compraventa particularmente. ¿Ven? No, y sí, realmente ese es un tema bien interesante, Isa, porque sí es una necesidad, decíamos, es autodeterminable. Tú estás recibiendo en estos momentos ese ingreso y sabes por qué concepto va a ser, pero también estás omitiendo por alguna razón la emisión del comprobante fiscal. Bueno, reconoce el ingreso. Va a decir, oye, pero es que eran 100, pero ¿es masiva o con IVA? ¿No? Porque también ese es otro planteamiento. Sí. Bueno, lo interesante es dinero que entre a tu cuenta, evidentemente luego pues etiquétalo a través de un CFDI. Oye, entró dinero, pero por concepto de un préstamo. Notifícalo así en tu contabilidad. Un préstamo de fulanito de tal que me va a generar tales intereses. Y eso lo excluyes del apartado de ingresos, porque igual en algún momento puede generar ese tema de discrepancia. Oye, ¿no tengo permiso de recibir dinero prestado? No, sí tienes. Nada más infórmalo. ¿Y cómo es que lo informas? Pues precisamente en tu registro de contabilidad, y cuando le notificas a la autoridad fiscal a través de la contabilidad electrónica, es en donde él ya sabe, esta persona moral recibió de Juan tanto de dinero que le va a costar tanto y que lo va a pagar en tantas fechas. Entonces, en esa misma idea, estás dejando tú ya la necesidad de venir a explicarle a la autoridad en un momento dado el por qué tengo que reconocer o no reconocer un ingreso. Y mientras tú no digas lo contrario, la autoridad va a decir, pues yo supongo que, que es ingreso y te cobro sobre esa cantidad. Entonces, es importante que tengamos bien claro y bien definido esa consideración de qué es
importantísimo el poder dar seguimiento cotidiano al término de los ingresos del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Teníamos también por ahí las fechas de cancelaciones de los comprobantes fiscales, que todavía el año pasado eran en un periodo diferente, te decían te voy a dar hasta X tiempo para que puedas emitir cancelaciones de facturas que venían en ese ejercicio. Entonces, el día de hoy se quitó esa limitación que existía, porque sí te decían hasta tal fecha si no lo cancelaste y se acabó. Ya, ahí quedó. Oye, pero no tengo manera, contablemente sí lo hay. Aparecen las notas de crédito o las notas de cargo, etcétera, dependiendo de la naturaleza de la actividad que se esté realizando. Y en esas consideraciones, entonces, ajustas tanto el ingreso como el famoso egreso. En el apartado del egreso tendríamos que tomar en cuenta que existen dos oportunidades para poderlo generar. El que es de materia directa, que es términos de costo, en donde decíamos cuánto me cuesta a mí hacer una producción o una venta. Entonces, ahora sí, en razón a esa formulita, ¿no?, que te dice ingresos menos el costo menos el gasto, te va a dar la primer propuesta de rentabilidad o de utilidad, que puede llegarse a dar un término de pérdida. Normalmente, cuando haces un negocio, tú tomas en cuenta que de los primeros 2 o 3 años puedes tener la necesidad de seguir reinvirtiendo y que no vas a generar producción suficiente para poder estar en el área de los ingresos o de las utilidades, pero sí vas a tener actividades que te van a estar dando planteamientos y consideraciones oportunas de que la estás repercutiendo y la estás impactando en el área del activo, sobre todo el tema del patrimonio, ¿no? Maquinaria, el edificio, todo ese tema de herramientas para poder producir. Cuando ya pasas esos 3 años, técnicamente y desde el punto de vista administrativo, tú tendrías que generar utilidades. ¿Qué oportunidades sí tengo? Pues de que le voy a descontar lo que generé en el año 1, en el año 2 y en el año 3. Y que no nada más es eso, sino me dice el término fiscal, actualízate desde el momento en que se generó hasta en donde lo vas a aplicar. Y en esa oportunidad entonces dices, ahora sí, mi negocio me está haciendo rentable. Hablando desde un punto de vista o con un entorno de que estamos suministrando información sumamente efectiva y eficiente dentro del sistema de contabilidad. A ver, amigos, síguele porque ya se está terminando el aire y no te ayudo. Pero en esta parte resulta otra vez también el que echemos un ojo muy particular y no juguemos con la memoria. En el aspecto fiscal debemos ser tan puntuales porque las cargas que están establecidas a los particulares están en la ley, muy puntual, y esos son los únicos alcances que tiene. Y por eso aquí cuando hablamos de deducciones tenemos que ver cuáles son los que sí me permite la ley en el artículo 25. En ese artículo 25, como bien ya referías a algunos de ellos, va a enumerar las deducciones autorizadas, las que sí me permite la ley, no las que se me ocurran. Los contribuyentes, un gran número de personas de pronto quisieran que se pudiera deducir todo, pero no es así. ¿Sí? Así en la ley del impuesto sobre la renta, en cada capítulo, por tipo de contribuyente, en cada título también, debemos de ser puntuales. ¿Qué puedo deducir? Lo que la ley disponga. Exacto. ¿Sí? No dejarlo a la memoria, es puntual. Por eso, dentro de esas deducciones importantes que encontramos en el artículo 25, el primero de ellos es el costo de ventas. Bueno, primero las devoluciones, que ya bien lo platicaste hace un rato, pero luego el costo de ventas. El costo de ventas no es otra cosa más que el valor que tenía o el precio que tiene la mercancía que yo vendí, el precio que tienen los bienes que se produjeron en un momento dado y que hoy estoy vendiendo. Para esto debe estar perfectamente identificado en mi contabilidad para algún día demostrar que ese es el alcance que tiene, y después de ello vendrán los gastos en lo general, luego las consideraciones muy particulares que se refiere a deducciones de inversión o deducción de inversiones. Las inversiones son todos los bienes, equipos y todo lo que me sirve normalmente para dejar mi operación funcionando siempre. Y bueno, pues como ven aquí en este tema, pues puede ser tan amplio, tan corto. Después de un corte nosotros estaremos platicando de los otros temas relevantes y desde luego tomando la consideración de nuestros amigos. Y pues nos vemos en un momento. Muchas gracias. En un momento regresamos.
Continuamos en Economía de Opción. Bueno, pues continuamos aquí y bueno, vamos a primero agradecer a las personas que hoy nos están acompañando y que bueno, nos están escuchando. Tenemos a Ricardo Rosas, muchísimas gracias, Alejandro Jaramillo, Angie Castañón, Ernesto Cano, Berta Alicia y Paco Rayas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, recordarles un poquito que hoy estamos platicando sobre el tema de lo que son las declaraciones en las personas morales, ¿no? Todo lo que implica la declaración, que sí puede entrar, que no puede pasar, como contadores, que se puede deducir, que no se puede deducir. Antes de irnos al corte, platicaba un poquito aquí el maestro Sergio sobre esta parte, ¿no? Que nada más únicamente se puede deducir aquello que estipula la ley, ¿no? Porque muchas veces nosotros, como personas o como empresarios, queremos deducir todo lo que encontramos a nuestro paso, ¿no? Pero realmente esto no es así, ¿no? Sino nada más hay ciertas cosas puntuales. Y justo en esto platicábamos un poquito hace un momento sobre lo de la gasolina, ¿no? Que nos hace me hace como interés, porque todos queremos deducir gasolina y todos decimos, bueno, pues factúrame a mi nombre o factúrame o te doy mi cuenta o me compro vales y entonces te los doy y hay un monto, ¿no? Que nos especifica la ley. ¿Cuánto es aquello que nosotros podemos deducir, ¿no? De acuerdo a nuestra actividad, de acuerdo a nuestro giro. Recordemos que también, bueno, como personas morales también hay un giro y son las cosas únicamente que podemos entrar en este rubro, ¿no? Entonces, no sé si me pueden apoyar un poquito en esta parte. Claro que sí. Bueno, en principio, para que puedas hacer el tema de la deducción en el término de combustibles, esencial que tengas un carro. Si no, bueno, sí. O un contrato de que alguien te lo está rentando para poder hacer ese uso y que en esa misma necesidad pues tengas con qué así que ponerle la gasolina, ¿no? El combustible. Si no tenemos ni el registro en el activo, ni un contrato que nos esté dando esa renta de esa unidad, bueno, pues entonces realmente no hay manera de poderlo hacer. Habrá algunas otras consideraciones, como decías, es que yo voy a comprar los vales y voy a usar mi carro particular. Aunque sea tu carro particular, tú tienes que generar un contrato de que estás dando ese término de ese derecho de uso por parte de esa empresa con las características que tú consideres oportunas, pero que eso te va a dar la sustancia y la oportunidad de hacer que la deducción en la ¿cómo se puede decir? En la objetividad de que es material para poder realizar una actividad dentro del negocio. Tenemos por ahí que para poder tener un activo dentro del apartado del patrimonio, pues tenemos, en el término de los vehículos convencionales, los de combustión, es un monto de 175,000 pesos, pero es por 4 años. O sea, no, está difícil, ¿no? Y tenemos también por ahí la participación de los vehículos que son híbridos, que se sube a 250,000. 200, más o menos. Entonces dices, bueno, realmente en el término del híbrido, pues va a ser un consumo menor. ¿Por qué? Pues porque evidentemente tiene una tecnología diferente. El día de hoy tenemos los autos, inclusive los eléctricos, que eso sí pueden tener algún beneficio fiscal, pero que en estricto sentido esa es la naturaleza, ¿no? Ok, si mi carro que tengo de uso para actividad de negocio, que es propiedad de la empresa, supera de los 175,000 pesos y cuesta 250, bueno, pues la diferencia pues lo mando directamente al no deducible. Y en esa misma proporción, ese porcentaje de lo que me dio la base, de lo que me costó contra lo que tengo autorizado, pues tendría que hacer una proporción de un prorrateo de cada una de las facturas que yo vaya generando, semana a semana, quincena a quincena, mes a mes. ¿Para qué? Porque si no es deducible el 100% de la unidad, pues técnicamente no debería de ser deducible el 100% del combustible. Claro, y el mantenimiento y todo eso, que realmente así lo establece la ley, yo creo que un tanto exagerado por la legislación, porque finalmente pues sí puede gastar más o menos, pero sigue siendo estrictamente indispensable, ¿no? Exacto. Y creo que en los puntos que has tocado, amigo, hace falta entonces identificar qué tantas cosas podríamos deducir. Hace rato decíamos, bueno, sí, los costos, los gastos, y una parte que a veces le va a ayudar a las personas todavía en estos momentos, es decir, caray, pues las cuentas incobrables, ¿no? Una parte importante que la ley permite también de que alguien que haya emitido un comprobante y de pronto se da cuenta
que no va a poder cobrar esa cantidad, pues la ley va a establecer parámetros para cuando hablemos de una imposibilidad práctica del cobro, ¿no? En ese sentido, creo que hoy podríamos ir puntualizando en eso que puede generar un riesgo o no para la presentación de la declaración anual. En esta parte, entonces, ¿puedo tener un beneficio? Sí, con la deducción de créditos incobrables. Bueno, dentro de esos aspectos son lo que puedo deducir, pero vayamos con los requisitos, que tú ya lo tocabas también. Como el primer punto, y como decía Isaura también hace un ratito, es hay que identificar a qué se dedica mi empresa, porque en función de ello vamos a saber si lo que estoy gastando es estrictamente indispensable o no para la realización de la actividad. En ese caso es el primero de los requisitos que establece la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 27, es que sean estrictamente indispensables. ¿Qué es estrictamente indispensable? Eso que me sirve para realizar mis actividades. Por eso, cuando nosotros deducimos algo que no tiene esa característica, tenemos el riesgo siempre de que la autoridad en el ejercicio de facultades de comprobación lo pudiera rechazar, y ese rechazo me va a costar el 30% del valor de lo que se esté rechazando. Entonces, por eso diríamos, vamos a ir dando un recorrido en algunos de esos que pudieran tener algunos riesgos importantes, amigo. ¿Cómo ven? Ok, bueno, a mí también me queda aquí como la duda o lo interesante, ¿qué pasa con los donativos, no? La ley, por ejemplo, nos menciona o nos habla que tenemos, bueno, el 7% de estos ingresos en nuestro ejercicio fiscal, ¿no? Como deducible de donativos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la otra parte? ¿O qué pasa con cómo llegamos a esos donativos, no? Bueno, hablando en esta oportunidad o en esta consideración, es en donde encontramos a entidades que se denominan socialmente responsables, ¿no? Y dentro de esa responsabilidad social llegan a abarcar el tema de poder dar apoyos a diferentes instancias que tienen la facultad de hacer recepción de recursos y emitir un comprobante fiscal para que a esa persona le sea completamente deducible. Y como tú decías, Sergio, oye, pero es que eso no es necesario para su actividad de negocio. Sí, no lo es, pero si es una facultad que otorga pues la autoridad, en donde dice, ¿y si no, de qué viven? Claro, y es además, como tú lo dices, es una excepción a la regla, y esa excepción a la regla la plantea la ley. Sí. Dice entonces que todo sea estrictamente indispensable, a excepción de los donativos que vayan con el otro requisito, es que se entreguen a donatarias autorizadas. Exacto. Y entonces esto nos va a llevar en el otro efecto. Cuando entreguemos un donativo, pues hay que ver si aquella persona se encuentra en un listado especial, en un anexo. Es el anexo 14 de la resolución miscelánea, donde se publican todas las personas morales que son autorizadas para recibir donativos, y entonces el que lo entrega, pues le sea deducible. Aquí es bien importante, creo que contemplarlo y hacer la aclaración con algunas personas, es de que cuando este concepto de donativo sea deducible, no implica que me disminuya el impuesto, lo que disminuye es la base. Exacto. Y entonces realmente cuando alguien entrega 100, diríamos, recupera 30 en el pago de los impuestos, pero los otros 70 sí los está entregando. Entonces, no engañarnos con ese punto. Y como bien decía la maestra Isaura también, es el momento en el cómo la ley, para que no ande entregando yo donativos ahí como se me ocurra, pone un parámetro, y precisamente cuando esto se entregue a personas morales, en lo general autorizadas para recibir donativos, sea hasta el 7% de mi utilidad, ¿sí? Si yo entrego el 10, pues nada más hasta el 7 va a ser deducible como donativo. Y cuando alguien decide entregarle también donativos a la entidad federativa, al municipio o incluso a la federación, pues solamente puede entregar hasta el 4% en esta parte. Entonces, es una excepción. Me parece que sí, qué bueno que lo tocas, porque entonces le aclaramos a la gente también ese punto. Sí, no, porque muchas veces nos lleva a esta parte de decir, bueno, o escuchamos que, bueno, es que es un donativo y entonces voy a poderlo dar, pero sí, bien interesante, ¿no? Que únicamente, pues, aquellas, pues, ahora sí que empresas que estén, registradas legalmente y no exceder de este monto, ¿no? De nuestras utilidades como tal. Claro. Y precisamente como bien dijo Sergio, sobre siempre y cuando tengas utilidades, ¿no? Porque si no tienes utilidades,
Pues, ¿qué ¿De estoy dónde? regalando? No tengo, pero regalo. Bueno, o sea, habemos algunos. A lo mejor estás... Eso, o sea, bueno, pero puedes estar haciendo un donativo en especie, ¿no? Sí. Maquinaria, un carro, y también es parte, ¿no? Sí, dígame. Sí, adelante. Así es, Isa. así es. Sí, bueno, pues sí, básicamente era esta parte, ¿no? De la parte de los donativos. Y bueno, ahora sí que continuando con esto que estábamos de estos requisitos de las deducciones, ¿no? Platicábamos, pues como bien lo mencionaba, para recordar un poquito sobre lo que es estrictamente indispensable, sobre estos, qué plazo tengo o qué tiempo tengo, por ejemplo, para reunir estos requisitos para las deducciones, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo específicamente? Aquí, bueno, dice que la ley me dice que tiene que ser en el plazo del ejercicio, ¿sí? En este caso, pues recordemos que estamos haciendo la anual, entonces, bueno, tenemos, como ya lo mencionamos, del día 1 al 31 de diciembre para cumplir este plazo, ¿no? O para hacer esta deducción. Exactamente. ¿Sale? Y con una consideración importante es todavía hay una oportunidad de que hasta antes de que se presente la declaración del ejercicio. O sea, todavía me van a dar unos días Sí. por si me arrepiento en algo. Por si te faltó. Sí, te Bueno, faltó. está bien. Pero esos términos son como tema de inversiones, como de otro tipo de características, en la cual sí tienes esas desventajas, y sobre todo en personas físicas lo encuentras, o lo vamos a platicar en su momento, también es muy, muy importante y muy atractivo para el contribuyente que pues una de las grandes características pues emocionalmente hablando es que el contribuyente se rehúsa a pagar impuestos, ¿no? Entonces, hasta que él no encuentra la verdadera oportunidad de beneficio en el pago del impuesto es donde dice, ay, ahora sí ya estoy. Pero bueno, ¿qué pasa en esas oportunidades, como dice Sergio? Bueno, pues no lo estás pagando, pero no te lo estás gastando, lo estás invirtiendo. Exacto. Y como lo estás invirtiendo, lo tienes congelado, y al estar congelado, pues ahí está la oportunidad de que no lo puedes sacar en un periodo, y mientras que así sea, te eximo de ese pago de impuestos, pero el día que lo retornes para llevártelo a tu cartera, entonces en ese momento págame lo que sí corresponde a esa salida de dinero, ¿verdad? Y como bien dices, Isa, el tema de en qué periodo tengo que hacer el reconocimiento de los egresos o de las deducciones, 31 de diciembre. En estricto sentido tendría que ser el 31 de diciembre, y es por eso donde encuentras que el portal del SAT el día 28, 29, 30 y 31 de diciembre no da abasto, porque todo el mundo está facturando lo que no facturó durante todo el año. Bueno, el día de hoy muchos contribuyentes hacen un esquema de una política pues personal, en la cual dice, te doy 7 días para que factures, o dentro del mes en donde lo adquiriste, que ojo, eso no lo dice en ningún lugar la ley. No, incluso como te permite que cumplas con los requisitos todavía más tardar el día en que debas de presentar la declaración anual. El asunto es que de pronto los sistemas van un poquito más allá de la ley, los criterios que luego la autoridad quiere tener para la información, pues entonces resulta complicado. Creo que aquí, en ese caso, todo el mundo tendría que estar observando. Si voy cumpliendo con la ley, ya vas de ganancia. Sí. Pero también estamos en el otro punto de que puede en un momento dado no coincidir la que está ocurriendo en la realidad. Le diste efectos fiscales de acuerdo a la ley, pero por los sistemas ya no coincide. ¿Y qué es más importante? ¿El cumplimiento de la ley o el cumplimiento del formato? Y entonces resulta que es el cumplimiento del formato más allá de la ley. Y entonces eso genera una necesidad de que se vayan adecuando perfectamente todo este tipo de circunstancias, ¿no? Hablando de eso, Sergio, ahorita precisamente las personas morales para los pagos provisionales te dice ¿cuánto es tu depreciación de las inversiones del mes? Sí. Y te abren un renglón especial donde dice la acelerada, la automática. Ah, sí, que no existe. No. Pero hay gente que lo está poniendo, amigo, ¿no? Entonces, son pues ciertos trucos o ciertos engaños que cómo los vas a evitar, pues leyendo la ley. Exacto. Claro. Y por eso la parte donde la gente o todo el mundo tendríamos que estar atentos a lo que dispone la ley. ¿Por qué? Porque eso es lo que sí vamos a poder defender siempre. Sí, en cualquier sentido voy a defender lo que dispone la ley. Ni siquiera voy a decir, es que me dijo Mau. Bueno, a Mau sí le creemos, pero es que lo dijo Mau. Pues mucho gusto, pero ¿qué dispone la ley? Ajá. ¿Sí? ¿Te acuerdas hace tiempo cuando había en la plataforma del SAT, te decían dudas, ¿no?
Y había gente que inclusive le preguntaba a la persona que te estaba atendiendo y lo imprimían y eso se lo llevaban a defensa. Entonces, ¿qué quién me dijo el chatbot? Sí. Y entonces decías, pues sí te dijo, pero te lo dijo mal. Sí, porque hay que ver que ese tipo de consultas o cuestiones no generan derechos a los contribuyentes más allá de lo que dispone la ley. Entonces, por eso, sí hay que platicarlo con quien más confianza le tengas y de preferencia que sea un contador que ande estudiando estas cosas y darle todos los efectos, ¿no? Sí. Pues sí, así es un poquito. Y bueno, otro aspecto que también entra dentro de estos requisitos, encontramos lo que son las cuotas del IMSS, ¿no? Por ejemplo, aquí la ley nos dice, ¿no? Dice que el trabajador, bueno, se debe que no se le pague al salario, dice, sin deducción o la cuota correspondiente a pagar, ¿no? En este caso, bueno, si bien, como lo platicábamos, bueno, ahorita ya todos los ingresos que nosotros recibimos como trabajadores, pues si bien ya nuestros recibos de nómina vienen timbrados y vienen ya con todas nuestras deducciones, ¿no? Entonces, ¿cómo entra esta parte aquí por ejemplo, del patrón o de la organización en esta deducción anual, ¿no? La parte del seguro social. Tú dale, amigo. Es que este punto que tú tengo dudas. observas, sí, precisamente por eso, porque hay que aclarárselo a la gente en lo general, porque esta parte se refiere a lo que puedo deducir de las cuotas, y normalmente la ley dice las cuotas pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo del patrón. Sí. Lo que implica es de que lo que voy a deducir es lo que le toca al patrón, no lo que pagué por el trabajador. Exacto. A veces hay patrones que pagan en nombre del trabajador o le ayudan un poquito con eso y entonces eso no es deducible porque expresamente no lo permite, pero pues se tendrían que buscar algunos otros mecanismos de alguien que le quiera ayudar al trabajador a pagarlo, pues entonces le tendrían que incrementar la entrega de dinero por algún concepto especial y pues ya se tendría que buscar el mecanismo, si bien por previsión social o algún otro, pero si está suelto, pues no. Pues ni modo, le toca al patrón. Y también ahí entran esas oportunidades de lo que platicabas hace ratito, ¿no? De poder timbrar algo que ya pasó. Sí. En un momento dado. Hasta cierto momento. Dices, oye, es que ¿qué crees? Que se me atoró mi nómina de la segunda quincena de diciembre. No te preocupes, te voy a dar chance de que la timbres. Sí. ¿Es tu momento? ¿Todavía se puede? Todavía se puede. Entonces son de esas oportunidades que dices, ok, tenemos mucha letra en la ley, pero ¿qué crees? En muchas ocasiones la plataforma no está funcional y lo vivimos hace unas semanas. Estábamos intentando realizar los pagos provisionales la semana pasada todavía y no te reconocía números. Oye, pero no me da esto, no me da lo otro. Anteriormente te dejaba editarlo. El día de hoy, aún y cuando tienes oportunidades de editarlo, te limita en gran medida. Todavía, y bueno, una parte de eso eran las pérdidas fiscales, por ejemplo, que se compone para este periodo. Y las pérdidas fiscales del 2021, 22 y 23 todavía que incluso más atrasitos no se podían poner. No. Sí, las hasta el 2021 más bien era el periodo. Y no se podían teclear y entonces por hoy el sistema ya lo va a permitir. Sí, realmente esas serían las consideraciones, Isa, en ese punto, ¿verdad? Ok. Perfecto, muy bien, muy Yo bien. creo que aquí, déjame interrumpir también, pero hay que ver otro aspecto de esos que en lo común normalmente se llega a dar, ¿no? Y es con los asimilados a sueldos y salarios. Sí. Hay que revisar allá la parte de si realmente procede o no procede, para que tengan la característica de realmente ser independientes por otras consideraciones. Pero dentro de estos asimilados están los honorarios a miembros del consejo directivo, los de vigilancia. Hay que cuidar mucho esas restricciones que contempla la ley, porque una de las características especiales es de que un consejero no pueda tener un emolumento, un honorario que sea superior al ingreso que tenga el trabajador de mayor jerarquía o de mayor ingreso en el año, ¿sí? Otro de esos elementos es de que los emolumentos que se pagan tampoco sea más que los sueldos que estoy cubriendo, ¿no? Claro. Porque entonces sí ganan más los consejeros que todos los trabajadores juntos, suena bien, pero no es correcto, no es razonable. Y la otra es que esos emolumentos pues no rebasen el 10% del total de todas las deducciones. Y creo que aquí entonces es dejar
puntual ahí a que seamos muy cuidadosos en la preparación de la declaración anual, identificando las discrepancias que pudiéramos tener respecto de lo que tengo soportado y lo que estoy poniendo en la declaración anual. Desde luego, pues hay muchos otros aspectos, amigo, como lo estamos platicando, ¿no? Sí, realmente es muy complicado poder dar en una hora los términos generales. Algunas personas le denominan los puntos finos de la declaración anual, pero evidentemente materia hay muchísima para poder seguir participando con este tema. En principio, lo que podemos sí recomendar pues, es el tema de hacer por bloques. Ir armando y cotejando que lo que tú tienes en tu contabilidad realmente está impactado ya en el fisco, porque como tú bien decías, el día de hoy ya hasta nos dan una propuesta. Ya está la propuesta. ¿Verdad? Pues así es, Isa. ¿Cómo ves este tratamiento de lo que es la declaración de personas morales en términos de la declaración anual? Pues complicada. Bueno, no tanto, más bien siento que es muy detallista, ¿no? Sino como que tiene mucho detalle y hay que estarle como dando todos los puntos y no dejar nada, ahora sí que para después, ¿no? Así como que es. todo darle. Bueno, intentaremos en programas próximos continuar con este mismo tema, con la intención de poderles ofrecer algunas novedades en estos términos. Les agradecemos su participación el día de hoy y lo esperamos la próxima semana. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.